energía requerida para proporcionar un producto o un servicio. Esa sería la definición de lo que sería la eficiencia energética. A continuación tenemos ahí una pequeña imagen de lo que es cómo está dividida el uso de la energía en todo lo que es el mundo. En América del Norte con el 25.61% de consumo de energía, América del Sur de 5.03%, África 3.07%, Europa 18.54%, Euroasia 6.76%, Australasia con 37.12% y Oriente Medio con 3.88% de lo que es el consumo de energía. Tenemos ahí una pequeña gráfica de lo que es el consumo de energía, lo que vimos anteriormente en la diapositiva anterior, pero ya representado de forma gráfica. En este caso que vemos que el que tiene mayor consumo pues es Australasia, y el de menor consumo, que sería el continente africano, sería donde así está representada de manera gradual el consumo de energía en el mundo. ¿Cuáles son las fuentes de energía que nosotros tenemos o que conocemos para la generación? Que sería la geotérmica, la energía solar de los mares, la biomasa, la eólica, la nuclear, la hidroeléctrica y la térmica convencional, que en este caso nosotros vemos que el mayor consumo o la generación de energía es generada por la térmica convencional, que es la generación esta se genera por medio de la quema de combustibles fósiles, ya sea como carbón o petróleo, que son los más convencionales, que es la que ocupa el 66.7%, y la hidroeléctrica, que sería la que ocupa el segundo lugar, que sería con un 20.8%. De ahí sería la generación de energía nuclear, que sería de un 8.2%. Luego tenemos la eólica, que es 2.6%, la biomasa con 1.2%, y ya de ahí la de solar y mares y la geotérmica, que sería de 0.3% y 0.2% respectivamente. ¿Cómo está distribuida el consumo de energía eléctrica en la industria? En este caso vemos esa pequeña grafiquita, en este caso que es la fuerza motriz, que sería un 68.30%, electrotermia, que sería el 22.80%, un 5.80% en iluminación, y electrolis, que sería 3.10%. Así es como está distribuida la energía eléctrica el consumo de la energía eléctrica en lo que es en la industria. ¿Cómo está dividida el consumo de energía eléctrica en la fuerza motriz? En un bombeo tenemos un 18%, en la parte del proceso, que sería un 45%, lo que sería la parte de compresión y proceso 15%, ventilación 12%, aire comprimido 7%, y la refrigeración, que sería un total de un 2%. Así es como está dividida la distribución de energía eléctrica en lo que es la parte de la fuerza motriz. Tenemos también lo que es la distribución por segmento, consumo, que sería en el sector químico, que sería la fuerza motriz el 99%, y tenemos lo que es la parte de electrotermia, que sería 0.5%, y la iluminación de 0.5%. Entonces, digamos que lo que predomina en el sector químico pues sería el 99% de fuerza motriz. En el sector de vidrios, de la industria vidriera, tenemos en la fuerza motriz, que sería el 43%, la electrotermia el 53%, y tenemos un 4% en iluminación. En el sector de la metalurgia básica, tenemos la fuerza motriz, que sería de un 53%, la parte de electrotermia 37%, y tenemos un 10% en iluminación. Entonces sería en el segmento de la metalurgia. En la industria cementera tenemos que la fuerza motriz es el 97%,
y un 3% de iluminación. Esa es la distribución por segmento o consumo. También continuamos con la distribución de alimentos y bebidas, que sería la fuerza motriz de un 94%, en iluminación 5% y electrotermia 1%. La industria de gomas y plásticos, fuerza motriz 71%, iluminación 5% y electrotermia 24%. En la industria textil tenemos una fuerza motriz de un 94%, en iluminación 5% y electrotermia 1%. En la industria de los cerámicos tenemos la fuerza motriz que sería del 90% y un 10% en iluminación. ¿Cuál es el panorama que tenemos nosotros? ¿O cómo vamos a relacionar este panorama? Dice, ¿cuáles son las formas de obtener reducción de costo de la empresa usando sistemas eficientes? El primero sería reducción de la demanda de la energía eléctrica, reducción del consumo de la energía eléctrica y reducción del costo operacional. ¿Cómo sería esa reducción del costo operacional? Por medio de mantenimiento, con almacenaje, recuperación e intercambio de motores de eficiencia estándar o de alta eficiencia por motores de eficiencia premium o motores de super eficiencia premium, motores mucho más eficientes. Eso serían las formas de que nosotros podríamos obtener la reducción de costo en una empresa utilizando pues los sistemas eficientes. Corrección del factor de potencia. En este caso vemos algunos de los dispositivos con los que cuenta nuestra empresa WEC México, lo que sería los convertidores de frecuencia, los bancos de capacitores, tableros, mucho más, toda la tecnología con la que cuenta WEC para la corrección del factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Dice, el factor de potencia se define como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. En este caso tenemos ahí una pequeña fórmula, que es el factor de potencia es igual al kilowatt, a los kilowatts entre los kVA, y esto está definido por el coseno del ángulo. Eso es como se define el factor de potencia. En este caso lo que son los kilowatts, que sería la potencia que realiza el trabajo útil, y los kilowatts, los kVA, perdón, que sería la potencia total. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es la corrección del factor de potencia, que en este caso sería la potencia aparente, la necesaria en función del factor de potencia. Por ejemplo, si tenemos un pequeño ejemplo de un motor de 75 kilowatts con un factor de potencia de 0.078, nosotros con este factor de potencia tenemos una potencia total del sistema que sería de 96.15 kVA. Si nosotros corrigiéramos el factor de potencia a 0.87, tendríamos un consumo de energía de 86.2 kVA. En este caso, si nosotros corrigiéramos el factor de potencia a 0.92, tendríamos un consumo total de 81.5 kVA. Entonces, como ustedes pueden ver, dependiendo del factor de potencia que nosotros tengamos, si nosotros tenemos un buen factor de potencia, pues lógicamente el consumo de energía pues va a ser mucho menor, que es como lo veíamos en la diapositiva anterior. Ahí está un ejemplo claro de lo que es y lo que representa la corrección del factor de potencia en un motor eléctrico. ¿Cuál es el factor de potencia que nosotros utilizamos en México? Nosotros tenemos, de acuerdo a lo que marca la norma, tenemos de 0.90, es lo que se deben de corregir los equipos a lo que es 0.90. ¿Cuáles serían las causas? ¿Cuáles son las causas del factor de potencia? En este caso tenemos motores superdimensionados, un gran número de motores menores que 10 HP, reactores de lámparas con bajo factor de potencia, hornos de inducción electromagnética, máquinas de soldadura transformador, transformadores operando en vacío. ¿Y cuáles serían las consecuencias del bajo factor de potencia? Pues aumento en la factura de energía, aumento en las pérdidas Joules en los conductores, necesidad del aumento del diámetro de los conductores, sobrecarga de los equipos de maniobra y limitación de la capacidad de los transformadores. En este caso, esas son las consecuencias.
Y yo creo que lo que todo mundo busca en este caso, lo que es en este tema de la eficiencia energética, pues es el aumento, bueno, más que nada disminuir la factura de energía, ¿no? El consumo de lo que se pague por el consumo de energía. Entonces yo creo que ese sería el objetivo principal. Tenemos otras causas de lo que es el factor de potencia. Tenemos lo que es la reducción, como vimos en este caso, de la selección de los conductores. En este caso, si nosotros tuviéramos un factor de potencia a 1, teníamos un pequeño, un menor diámetro de lo que es la sección de los conductores o de los alimentadores del sistema. ¿Qué hace VEG o qué ha hecho VEG, o qué ha implementado VEG en este caso para lo que es el sistema de eficiencia energética? Pues ha cambiado lo que es la tecnología en motores. En este caso vamos a ver ahorita lo que se ha implementado o que hemos hecho actualmente en tecnología de motores para el bajo consumo de energía y mucho más rendimiento. En este caso tenemos allí una pequeña gráfica en donde podemos ver un poquito de la evolución de la tecnología de los motores. Como ustedes pueden ver, en el año de 1891, pues eran motores bastante grandes y pues prácticamente eran muy pesados y pues el rendimiento o la eficiencia que tenían esos motores pues era muy bajo. Entonces eran muy pesados. Por ejemplo, en 1891, un motor que pesaba 88 kilogramos, alrededor de 88 kilowatts. De ahí nos pueden ver viendo la gráfica hasta el 2000, ¿no? Que prácticamente se tiene ya mayor tecnología en los motores. Prácticamente el motor es más pequeño, es mucho más eficiente y pues tiene un peso de 4.5 kilogramos a un peso de un motor de 1891, ¿no? Que prácticamente eran bastante gigantes y pues eran mucho menos eficientes. Así fue como es el proceso de la evolución en la tecnología de los motores eléctricos. ¿Qué es la eficiencia? ¿O cómo podemos definir la eficiencia? La eficiencia es el trabajo exigido del motor en kilowatts y la energía eléctrica consumida en kilowatts. En este caso, como ustedes saben, la energía ¿cuál es la definición del motor eléctrico? Pues es la energía eléctrica que consume y pues prácticamente el trabajo exigido del motor o la energía mecánica que entrega por medio de lo que es el eje a lo que es la aplicación o la carga que está accionando. Entonces, prácticamente mientras menor consumo de energía tenga y mientras mayor energía mecánica entregue, pues el motor será mucho mayor eficiente, también considerando que pues el motor también tiene pérdidas, no es una máquina 100% eficiente, tiene un porcentaje de pérdidas, pero pues mientras menor consumo de energía tenga y mucho mayor esta energía mecánica entregue en la parte del eje, pues el motor tendrá mucho mayor eficiencia. ¿Cuál es la tecnología del motor de eficiencia premium, el que nosotros manejamos de línea? ¿Qué se ha hecho o qué nosotros hemos cambiado en la tecnología para que el motor sea mucho mayor eficiente? Tenemos las chapas magnéticas de bajas pérdidas, el tratamiento térmico del rotor, el menor entre hierro, bobina con doble camada y más cobre, proyecto especial para anillo de cortocircuito o barras del rotor, rendimiento de las máquinas eléctricas, perfeccionamiento del proyecto electromagnético y perfeccionamiento del proceso de fabricación. Es lo que se ha hecho o es lo que ha implementado VEG en la tecnología de motores para que sean motores mucho mayor eficientes y que pues prácticamente tengan menos consumo de energía y entreguen mucho más rendimiento en lo que es para lo que son las aplicaciones, dependiendo qué aplicación tenga el motor, ¿no? Para qué aplicación lo vayan a ocupar. Tenemos una pequeña grafiquita aquí del rendimiento de los motores, estaba relacionada con la que vimos anteriormente. Por ejemplo, un motor del año de 1960 que tenía un rendimiento aproximado de un 88%. En 1970 se mejoró el rendimiento a un 88.7%. En 1980 un rendimiento del 90%. En 1990 en rendimiento del 90.2%. En el año 2000 tenemos un rendimiento ya del 93.9% y en el 2010 tenemos un rendimiento del 95.1%. Actualmente tenemos algunos motores
de tecnología nueva, que es la tecnología más nueva que se ha implementado en motores, que son los motores de imanes permanentes, que es una tecnología nueva, que son motores super eficientes que están del 95% más arriba, son motores super eficientes, es la mayor tecnología o lo más nuevo que hay en tecnología de motores con mayor rendimiento. Vamos a ver ahorita lo que es la selección y la aplicación de los motores eléctricos, en este caso, para que podamos tener un uso correcto de este equipo de equipos. Dice, uno de los pasos para el uso eficiente de la energía eléctrica es el correcto dimensionamiento del motor eléctrico, siendo que el motor sobredimensionado puede consumir la energía eléctrica de manera ineficiente. Motores subdimensionados tienen su vida útil disminuida debido a la demanda de carga impuesta a él. Dice, para motores que operan con carga variable, es conveniente evaluar el uso de un accionamiento electrónico. Para una correcta aplicación del motor eléctrico debemos de tener en cuenta las siguientes características de la red de alimentación, si el motor va a ser la tensión del motor, la frecuencia y el método de arranque. Por ejemplo, en tensión podríamos decir si el motor va a ser monofásico o trifásico, el tipo de frecuencia, si va a ser a 50 o 60 Hz. En este caso, para México es 60 Hz. Y el método de arranque, si va a ser método de arranque directo, si va a ser por medio de acoplamiento por una caja, por un arrancador, un variador de frecuencia, las características de la carga, qué tipo de carga va a accionar, la inercia de la carga, la curva par de la carga, el tipo de acoplamiento, si va a ser directo, si va a ser por medio de poleas y bandas, si va a estar acoplado a una caja reductora, el régimen de la carga, si va a ser un régimen continuo, si va a ser régimen intermitente, dependiendo del número de arranques y paros que requiere la carga. Eso se refiere al régimen de la carga, esfuerzos radiales y axiales. Eso va definido a lo que es el tipo de acoplamiento que tenga el motor y la potencia y la polaridad del motor requerido. En este caso, si sería un motor de 2 polos, de 4 polos, de 6 polos, de 8 polos, dependiendo como lo requiera la aplicación, ¿no? En este caso, las características del ambiente, dónde va a estar instalado, a qué temperatura va a ser. El motor por estándar opera a una temperatura máxima de 40 grados, pero, por ejemplo, podemos tener un motor por ejemplo, en lugares donde pues, la temperatura ambiente sea mayor a los 40 grados, se debe de considerar la altitud de operación, que en este caso nuestro motor por estándar viene a 1000 metros, y la atmósfera, qué tipo de atmósfera va a trabajar. Las características constructivas del motor, la forma constructiva, si el motor va a ser horizontal o va a ser vertical, el sistema de refrigeración, si va a ser un motor abierto, si va a ser un motor cerrado, si va a ser un motor enfriado por medio de la aplicación, la clase de aislamiento, qué tipo de aislamiento se requiere, el sentido de rotación, si va a ser sentido inverso a las manecillas del reloj o si se requiere un sentido ¿cómo se llama? El doble sentido, que va a ser tanto en el sentido de las manecillas de reloj como en sentido contrario, y la protección térmica, que sería, por ejemplo, si trae algún termostato, algún termistor, algún RTD en el embobinado o en los rodamientos, dependiendo a cómo lo exija la aplicación. Entonces, son unas de las características que nosotros necesitamos conocer, en este caso, para la correcta selección del motor. Dice determinación de la velocidad del motor. Dice la rotación de la carga es determinada por el cliente. Factor de reducción, relación de transmisión. Esta será la relación de transmisión, la rotación de la carga entre la rotación del motor. Dice, conociéndose la rotación de la carga y el factor de reducción del acoplamiento, determinan la rotación del motor. En este caso, ahí debemos de tener en consideración en qué estará, si el motor va a ser de acoplamiento directo, o si va a tener por un medio de algún dispositivo de reducción de velocidad. Podría ser, no sé, por ejemplo, alguna caja reductora, si va a estar acoplado por medio de poleas y bandas, no sé qué tipo de acoplamiento vaya a estar instalado el motor. Entonces eso debemos de considerarlo en la determinación de la velocidad del motor. Dice potencia de la carga, dice conociéndose el par y las rotaciones nominales de la carga, se puede calcular la potencia requerida para la carga. En este caso, necesitamos conocer la rotación nominal de la carga,
el par nominal de la carga y la potencia nominal de la carga. Dice potencia nominal del motor. Dice donde la potencia nominal, donde PC es la potencia nominal de la carga, el NAC que sería el rendimiento del acoplamiento, en este caso como mencionamos anteriormente, si el motor va a estar acoplado a una caja reductora, necesitamos saber el rendimiento de la caja reductora, o si va a estar acoplado por medio de un cardán, necesitamos el rendimiento del acoplamiento, y en este caso el PN, que es prácticamente la potencia nominal del motor. Dice lo que es el par promedio del motor, categorías NIH, eso se refiere a lo que es se refiere a lo que es el torque que tendrá el motor. En este caso, las categorías NIH que vienen indicadas ahí es para los motores con EMA IS, y para lo que es la norma NEMA, tendríamos las categorías B y A, que serían las que se manejan más comúnmente. En este caso tenemos ahí el par promedio del motor, que tenemos esta pequeña fórmula que sería de la constante de 0.45 entre T1 sobre Tn más Tb sobre Tn por el Tn, y obtendríamos un resultado en las unidades que serían Newton metro, donde el T1 y el Tn es el par de arranque por el nominal, es un dato de catálogo que viene en la hoja de datos del motor. En este caso, cuando nosotros seleccionamos el motor y bajamos la ficha técnica del motor, en este caso el par de arranque por el nominal es un dato que viene allí en la hoja de datos. El TB sobre Tn, que se refiere al par máximo por el nominal del motor, es un dato de catálogo que también se encuentra en la hoja de datos. Y el Tn, que sería el par nominal del motor, que también se encuentra en lo que es en la curva, en lo que es en la hoja de datos del motor. Todos esos datos los podemos encontrar ahí, y con esos datos nosotros podemos calcular lo que es el par promedio del motor. Dice par resistente de la carga. Dice la carga puede ser clasificada en 4 grupos. En este caso tenemos la carga divide en 4 grupos, que sería el par constante, el par lineal, el par parabólico y el par hiperbólico, que esto va de acuerdo a la aplicación, qué aplicación vaya a tener el motor. Así es como está dividido los tipos de pares. Por ejemplo, aquí tenemos unas pequeñas gráficas de cómo se comporta el par constante, el par lineal, el par parabólico y el par hiperbólico, y algunos ejemplos de aplicaciones. Por ejemplo, para el par constante tenemos aplicaciones de compresores a pistón, los polipastos, bombas a pistón, trituradores, transportadores continuos. Por ejemplo, ejemplos de aplicación de par lineal sería la calandrias, las bombas de vacío. Para el par parabólico tenemos las bombas centrífugas, los ventiladores, los mezcladores centrífugos, un compresor centrífugo. Para los pares hiperbólicos, pues tendríamos lo que sería una bobinadora de hilos, paños o papel, o un pelador de troncos, torno, etcétera. Y categorías del motores que no, bueno, que nosotros podríamos considerar para ese tipo de aplicación sería categoría NIH, que sería para norma IS, para norma NEMA sería la categoría B o la categoría A. Y en este caso el par promedio, ¿cómo se calcularía el par promedio? Las formulitas de cómo se calcularía el par promedio del motor. Dice, vamos a ver lo que es a continuación, lo que es la especificación de los motores eléctricos. Cómo nosotros vamos a especificar un motor eléctrico. Dice, ¿qué opciones elegir? ¿Qué tipos de rutas existen? ¿Y qué opciones nosotros podemos, o qué opciones nosotros tenemos para los diferentes caminos? Dice especificación, definición. Dice, es la utilización de un motor equipado con componentes o ítems que proporcionan mayor resistencia a la interferencia del ambiente en el cual será instalado. Estos componentes serán divididos en juntas del eje, que son los sellos, los planes de pintura con los que encuentra el motor, los dispositivos de protección térmica, los accesorios, las grasas, etcétera, ¿no? Son algunos de los dispositivos que nosotros podemos encontrar en un motor eléctrico. Las juntas, ¿qué es una junta? La definición dice evitar evitar la penetración de impurezas sólidas y líquidas en el interior del motor, protegiendo principalmente los rodamientos. Entre las juntas existentes, como siguen, tenemos el sello bearing, que es para una protección IP55, tenemos un sello retentor que es para una protección IP56,
tenemos un sello laberinto Taconite que es para una protección IP65 y tenemos la protección IP66 que es el sello laberinto W3SIL, que es la máxima protección que nosotros tenemos para lo que son motores de armazón de hierro fundido trifásicos. Tenemos la junta Bearing. Es una junta utilizada en las líneas estándar y de alto rendimiento plus como estándar IP55, siendo normalmente de goma nitrílica. Soporta hasta una temperatura de 120 grados centígrados o de Dayton hasta 200 grados centígrados. Nota, no es aconsejable utilizar este tipo de junta en ambientes agresivos donde los agentes líquidos y sólidos están presentes en cantidades expresivas o constantemente. Ese es el tipo de junta que nosotros manejamos en los motores estándar, que es el IP55 y lo que es el sello Bearing. Tenemos lo que es el grado de protección IP56, que se refiere a lo que es un sello retentor. Este sello es totalmente utilizado para protección contra acumulación de polvo perjudicial y protección contra chorros de agua sobre presión. Dice, nota, su aplicación soporta ambientes húmedos o con contaminantes líquidos. Los retentores convencionales son de goma nitrílica que soportan una temperatura máxima de 120 grados. Arriba de esta temperatura es necesaria la utilización de retentores de Dayton que soportan hasta una temperatura de 200 grados centígrados. Tenemos lo que es el sello laberinto Taconite, que es para un grado de protección IP65. Este tipo de protección que protege el motor está totalmente protegido contra polvo perjudicial y protección contra chorros de agua en todas las direcciones. Este componente tiene como finalidad garantizar la protección contra la penetración de polvo en el interior del motor cuando el ambiente así lo exige. Esta junta es efectuada por la gracia existente en el laberinto parte móvil y la tapa del motor parte fija, utilizado a partir del modelo 90 hasta carcasas 355, esto es en norma IS, y lo que sería norma NEMA, que sería desde la carcasa 143 hasta la armazón 586 diagonal 7 en lo que sería en norma NEMA. Tenemos lo que es el grado de protección IP66, que es el sello laberinto W3SIL, que como vemos ahí en la imagen está complementado por tres tipos de sellos, que es un sello laberinto Taconite, un Bearing y un O-Ring. Dice este motor está totalmente protegido contra polvo perjudicial y protegido contra chorro de agua sobre fuerte presión. Dice, esta junta es altamente eficaz contra la entrada de agua y acúmulo de impurezas en los cojinetes, utilizado a partir del modelo 90 hasta carcasa 355 ml norma IS y en norma NEMA, que sería de la armazón 143 diagonal 5 hasta la carcasa 586 diagonal 7, equivalente NEMA. En este caso, como ustedes pueden ver, esa es la mayor protección que nosotros tenemos o que contamos para lo que son los motores de armazón de hierro fundido, lo que es la protección IP66, que es un sello laberinto W3SIL. También tenemos lo que es el plan de pintura, la definición de la pintura, del plan de pintura, que es proteger el motor contra agentes corrosivos que causan daños precoces a la pintura y a los componentes. Los tipos de pintura serán divididos en planes de pintura y la pintura interna anticorrosiva. Dice, los planes de pintura tienen la función de ofrecer al motor mayor protección contra los agentes corrosivos del ambiente de trabajo, responsables por el daño precoz de su pintura. Siguen abajo los planes de pinturas existentes. El que nosotros ocupamos desde carcasa 143 a la 213 diagonal 5 de norma NEMA sería el plan de pintura 200N, que es el que todo el motor trae por estándar, que sería para un ambiente normal, para uso doméstico, y ya a partir de la carcasa, la que sería la carcasa 254 diagonal 6 en norma NEMA hasta la carcasa 586 diagonal 7, ya tenemos el plan de pintura 203A, que es un plan de pintura especial para un ambiente industrial levemente severo, es el que el motor trae por estándar, pero podemos aplicarle, por ejemplo, planes de pintura especial, que sería como el plan de pintura 212E o el 212P, en este caso que es el plan de pintura 212E, que es especialmente para ambiente marítimo agresivo abrigado,
o el plan de pintura 212P para ambiente marítimo agresivo desabrigado. Esto va de la mano dependiendo qué aplicación vaya a ser el motor. Por ejemplo, si el motor va a estar en un lugar donde, por ejemplo, en una zona costera donde sabemos que el ambiente es muy agresivo por la salinidad que se encuentra cerca de la zona costera, pues prácticamente se recomienda que el motor tenga un plan de pintura especial para que tenga mucho mayor vida útil nuestro motor eléctrico, pero eso siempre va a ser en función de la información que el cliente nos proporcione en los datos de la solicitud para la selección del motor. Tenemos lo que es la pintura interna anticorrosiva. Dice, la pintura interna anticorrosiva tiene la función de proteger los componentes internos del motor, el estator, el rotor, las tapas delantera y trasera, la caja de conexión y principalmente el bobinado en presencia de contaminantes en su interior. Dice, evitando así fallas por cortocircuito para la baja relación del bobinado. Es aconsejable utilizar este accesorio en locales donde haya interferencia constante de agentes líquidos y sólidos. Ustedes pueden ver ahí en las imágenes, tenemos lo que es el plan de pintura interna anticorrosiva, que puede ser aplicado en lo que es el embobinado, en lo que es en las tapas, en lo que es en la caja de conexión del motor y en lo que es en la parte del rotor, para que tengamos una mayor protección de nuestro motor y prácticamente le demos una mayor durabilidad a nuestro equipo y que esté protegido contra ambientes contaminantes, en este caso corrosivos. También tenemos otros dispositivos, que es dispositivos de protección térmica. Dice, la protección térmica es efectuada por medio de termoresistencias, resistencias calibradas, termistores, termostatos o protectores térmicos. Los tipos de detectores a utilizar son determinados en función de la clase de temperatura del aislamiento empleado, de cada tipo de máquina o de la exigencia del cliente. Los tipos de protectores utilizados por BEC son los siguientes. Tenemos en este caso la termoresistencia, los que serían los PT100 o los RTDs. Tenemos los termistores, que serían en este caso la nomenclatura PTC y NTC, los termostatos o los protectores térmicos. ¿Qué es un dispositivo de protección térmica? Un PT100. Dice, son elementos cuya operación se basa en las características de variación de la resistencia con la temperatura intrínseca a algunos materiales, generalmente platina, níquel o cobre, por resistencia calibrada que varía linealmente con la temperatura, posibilitando un acompañamiento continuo del proceso de calentamiento del motor por la pantalla del controlador, con alto grado de precisión y sensibilidad de respuesta. En este caso, ese tipo de dispositivo, lo que sería el PT100, nosotros lo podemos instalar tanto en el embobinado como en los rodamientos, para tener un mayor, para estar sensando lo que es la temperatura, tanto en el embobinado como en los rodamientos podemos colocar este tipo de accionamiento. Tenemos el tipo de protección térmica que serían los termistores. Dice, son detectores térmicos compuestos por sensores semiconductores que varían en su resistencia bruscamente al alcanzar una determinada temperatura. Existen los PTCs, coeficiente de temperatura positivo, y los NTCs, que es el coeficiente de temperatura negativo. En este caso, el que nosotros ocupamos aquí en BEC México es el del PTC, que es el coeficiente de temperatura positivo. También tenemos el otro dispositivo de protección térmica, que son los termostatos. Dice, son detectores térmicos del tipo bimetálico con contactos de plata normalmente cerrados, que se ven cuando ocurre una determinada elevación de temperatura. Pueden ser destinados a sistemas de alarma, apagado o ambos, alarma y desconexión, de motores eléctricos trifásicos, siendo conectados en serie con la bobina del contactor. En este caso, este tipo de dispositivo solamente puede ser colocado como lo vemos en la imagen, o como lo dice en la definición, solamente pueden ser colocados en los embobinados, al igual que el termistor, solamente se pueden colocar en lo que es el embobinado, y en este caso lo que es el PT100 o los RTDs, estos pueden ser colocados tanto en el embobinado como en los rodamientos. También tenemos otro dispositivo de protección térmica, que es la resistencia calefactora, la resistencia de calentamiento. Dice, la resistencia de calentamiento es un accesorio instalado en la cabeza de bobina o en el embobinado, que tiene la función de mantener la temperatura interna del motor de 5 a 10 grados arriba de la temperatura ambiente, evitando así la condensación de agua en el interior del motor. Siempre es aconsejable usar una resistencia de calentamiento en los motores en stock y de fundamental necesidad en motores que luego de su apagado
que deberán de ser energizados en un ambiente de trabajo. En este caso, la resistencia calefactora prácticamente se requiere o se recomienda para lo que son motores de aplicaciones de donde hay mucha humedad, mucha agua, por ejemplo, en torres de enfriamiento, en algún otro tipo de aplicación donde haya mucha humedad, es donde se recomiendan y que prácticamente, como dice la definición, una vez que se apaga el motor o que deja de funcionar o que la aplicación ya no requiere el funcionamiento del equipo, este se encuentra apagado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues prácticamente se empieza el condensamiento de agua dentro del embobinado del motor. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros arrancáramos el motor con condensación dentro de agua del embobinado? Pues prácticamente el motor sería corto, tendríamos alguna falla, prácticamente se quemaría el motor. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento o la razón principal de colocar una resistencia? Pues prácticamente que cuando el motor esté desenergizado o no esté funcionando, entre en funcionamiento la resistencia calefactora, prácticamente evite esa condensación de agua dentro del motor, porque lo mantiene en una temperatura interna ambiente que prácticamente no permite que se acumule agua dentro del motor. Entonces prácticamente esa es la función primordial de lo que es la resistencia calefactora, y que en este caso se recomienda para aplicaciones donde hay mucha humedad, mucha agua. Entonces prácticamente ahí se recomienda este tipo de dispositivo, que es la resistencia calefactora, resistencia de calentamiento. Accesorios. Dice dispositivos cuyo propósito es adecuar los motores a las condiciones impuestas por la aplicación y ambiente. En este caso lo que sería el ventilador y tapa de lectura de hierro fundido, la tapa, el kit de ventilación forzada. En este caso dice ventilador y tapa reflectora de hierro fundido se reutilizan en locales donde hay necesidad de mayor robustez, rigidez mecánica por la agresividad del ambiente y en locales donde el motor está expuesto a productos corrosivos, productos químicos o ambientes marítimos. Por ejemplo, nuestros motores por estándar, el motor trae lo que es un ventilador de plástico, pero en ese caso, si nosotros tuviéramos una aplicación donde prácticamente el motor estaría instalado en un ambiente químico muy corrosivo o en un ambiente donde esté cerca del mar, que prácticamente hay mucha salinidad y es un ambiente prácticamente muy corrosivo, pues prácticamente no se recomienda que el motor tenga ventilador de plástico, porque pues prácticamente el plástico se va a corroer y pues prácticamente si no tenemos ventilador, pues no tenemos refrigeración y pues eso llevará a que el motor falle en algún momento, cuando ya deje de funcionar el ventilador. Entonces, para esa opción nosotros en BEC tenemos lo que es el ventilador de aluminio o el ventilador de bronce, en este caso para aplicaciones especiales, dependiendo dónde vaya a ser instalado el motor. Eso deberá ser definido en la solicitud cuando el cliente lo especifique. Tenemos el siguiente accesorio, que es el sombrerete o se conoce también como drip cover. Dice que es la capa o sombrerete, es un accesorio de fundamental necesidad de motores que operan en posición vertical en la punta del eje para abajo, forma constructiva V1, pues sin esa protección habrá una gran probabilidad de entrada de contaminantes en el interior del motor por la junta del cojinete trasero. En este caso, ese tipo de protección, como ustedes lo pueden ver allí en la imagen, pues es una tapa que se le coloca a lo que es el motor en la tapa deflectora, donde va instalado el ventilador, y pues prácticamente su función principal, pues es como dice la definición, pues prácticamente proteger al motor cuando está instalado en intemperie, en este caso para lluvias, para algún agente contaminante, piedras, no sé, cualquier suciedad que pueda tener del ambiente, pues prácticamente no entre por lo que es la tapa deflectora y pues puede afectar lo que es el ventilador. Esa es la función principal de lo que es el drip cover o lo que es el sombrerete. Accesorios, lo que es la ventilación forzada. ¿Qué es la ventilación forzada? Dicen las aplicaciones de variación de velocidad, aún en bajas rotaciones. La carga exige del motor un torque constante. Es necesaria la utilización del kit de ventilación forzada, pues con esa reducción de ventilación del motor será reducida y la temperatura interna aumentará desordenadamente. En este caso, esto va relacionado mucho a lo que son para los motores que son para aplicación con variador de frecuencia, que como ustedes saben, prácticamente ya actualmente todos los motores deben de ser aptos para uso variador de frecuencia. Por ejemplo, nuestro motor BEC, el motor estándar, es apto para uso variador en un rango de torque constante que sería una relación 20 a 1,
y en una relación de torque variable, una relación de 1000 a 1. Entonces, en este caso, cuando nosotros también sabiendo esas relaciones y dependiendo de la polaridad del motor, cuando nosotros rebasemos esos rangos de velocidad de uso variador, entonces prácticamente el motor va a requerir ese tipo de accesorio que sería el kit de ventilación forzada, que es prácticamente, ¿cómo funciona? Es un motor que va acoplado a un ventilador y está conectado independientemente o funciona independientemente al motor principal. ¿Y cuál es la función, la principal función de este tipo de accesorio a la ventilación forzada? Pues es suministrar la ventilación al motor principal. En este caso, cuando el motor esté en bajas rotaciones, pues prácticamente este sistema de ventilación forzada pues va a estar arrojando el caudal de aire que el motor necesita para que sea enfriado y pues prácticamente no tenga un calentamiento o podamos llegar a lo que es que se queme el motor. Entonces, en este caso ese es el principal objetivo de este tema de que es la ventilación forzada, ese tipo de accesorio, pero va en relación a la función de lo que es uso variador y prácticamente que, pues si el motor, como lo comentaba, si el motor se usa dentro de los rangos de uso variador no tendría ningún problema, pero si sale fuera de los rangos mencionados, pues prácticamente es recomendable el uso de lo que es la ventilación forzada para el motor principal. En este caso tenemos lo que es otro tipo de accesorios, que es lo que son los lubricantes. Dice que es la definición, dice lubricar los rodamientos reduciendo fricción, desgaste y temperatura prolongada de su vida útil. Entre las grasas existentes tenemos para las aplicaciones normales la grasa que trae el motor por estándar, que es la Móvil Polyrex EM, que tiene un rango de temperatura, un rango de operación de temperatura de -30 a 170 grados centígrados. Ese es el rango de uso de temperatura que utiliza la grasa Móvil Polyrex EM, que es la estándar, la que trae el motor por estándar. En este caso, para aplicaciones especiales, tenemos la grasa Krytox GPL, que es para altas temperaturas, que puede soportar una temperatura de hasta 260 grados centígrados. También tenemos las grasas para baja temperatura, en este caso la grasa de Rachel número 7 para bajas temperaturas, que puede soportar una temperatura desde -73 hasta 150 grados centígrados. También tenemos otra opción que sería la grasa Isoflex NBU, que es para altas rotaciones, que es desde -40 grados hasta 130 grados centígrados. Entonces también es fundamental conocer ¿cómo se llama? La temperatura de operación del motor, y eso también debemos de considerar la grasa o el lubricante de los rodamientos. Como ustedes saben, pues los rodamientos es una parte fundamental de la vida útil del motor. En este caso, si nosotros no proporcionamos el lubricante correcto o el engrasado correcto a los rodamientos, pues tendremos reducida la vida útil del equipo. Entonces es una parte muy, muy importante lo que es el tipo de lubricantes y saber definir qué tipo de lubricante para el tipo de temperatura en la que estará operando nuestro motor eléctrico. Los ítems fundamentales para la explicación de los motores, como lo vimos, eso ya lo vimos anteriormente, las características de la red de alimentación, las características de la carga, las características del ambiente y las características constructivas. Eso ya lo vimos anteriormente. Vamos a ver luego lo que es el análisis técnico y el consumo económico de energía de lo que son los motores eléctricos. Dice tópicos sugeridos: ¿por qué debo invertir en eficiencia energética? ¿Cómo diagnosticar la situación actual? ¿En cuánto tiempo habrá un retorno para la empresa? ¿Qué es el costo del motor? En este caso, el costo de motores eléctricos, de gastos promedio a lo largo de la vida útil, el valor de adquisición, en este caso el costo del motor, los gastos de mantenimiento, reparos, instalación, y en este caso los tres, que es los gastos con energía, que en este caso, como ustedes ven en la gráfica, prácticamente tenemos en adquisición de instalación un 2.5%, en mantenimiento 1.5%, y en energía que tenemos un 96%, que es los gastos promedios a lo largo de la vida útil del motor eléctrico, que como ustedes ven, es prácticamente la energía o el consumo de energía, que es donde más se va el gasto promedio de la vida útil del motor. Entonces, mientras nosotros tengamos un motor mucho mayor eficiente, pues prácticamente tenemos un mayor ahorro de energía.
Dice metodología de análisis de consumo de energía eléctrica en motores eléctricos. Dice definición de rendimiento. Dice, tenemos lo que es la potencia eléctrica, la potencia mecánica, lo que tenemos la pérdida en los rendimientos. El rendimiento del motor, pues sería la potencia mecánica en lo que es en kilowatts, entre lo que es la potencia eléctrica en kilowatts. En este caso también lo vimos en la diapositiva pasada. Prácticamente el rendimiento del motor pues va a depender de cuánto consumo tenga, qué tanto consumo de energía tenga y cuánto rendimiento puede entregar en este caso para la aplicación. En este caso, cómo lo va a entregar el motor, en lo que es en la parte del eje, en lo que es para el accionamiento de lo que es la carga. Entonces, mientras menor consumo de energía tenga el motor y mucho más este rendimiento entregue, pues el motor va a ser mucho más eficiente. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es rendimiento de los motores. Tenemos, por ejemplo, un motor estándar de eficiencia estándar del año de 1988 de 75 kilowatts, 4 polos, operando 24 horas, 365 días del año, con un costo de 0.16 kilowatts por hora, una eficiencia al 100% de la carga de 91%, estará ahorrando energía al año de 115.516.48 si nosotros intercambiáramos este motor por un motor más eficiente, también de la misma eficiencia motor estándar, pero del año 2009, de la misma potencia, misma polaridad. Tenemos una eficiencia al 100% de la carga de 93.5% y estaremos ahorrando, el consumo de energía al año sería de 112.427.80. Si nosotros comparamos esas cantidades, pues tendríamos un ahorro del 2.7% del rendimiento, resultando un ahorro anual de 3.08, 3.088, 3.088.68% de ahorro anual. Eso es lo que tendríamos si nosotros sustituyéramos ese motor de 1988 a un motor más actual, ¿no? Un motor del año 2009. Tenemos, por ejemplo, también otro ejemplo, considerando el mismo motor estándar de 1988 con un motor de alta eficiencia del año 2010, en el cual tenemos una eficiencia del 94.6%, tendríamos un ahorro de energía al año que serían de 111.120.51 y tendríamos una mejora del 3.9% del rendimiento, resultando en un ahorro anual de 4.395.97% de ahorro anual. Tenemos otro ejemplo, si nosotros tuviéramos, considerando el mismo ejemplo de la primera diapositiva, considerando el motor estándar de 1988, pero si ahora consideramos nosotros el motor, un motor W22 de la línea Super Premium de fecha de fabricación del 2014, en donde prácticamente tenemos un rendimiento y una eficiencia del 96.2%, tendríamos un consumo de energía al año de 109.272.35 de ahorro al año, kilowatts hora. En este caso, la mejora que tendríamos siendo ese intercambio de este motor, tendríamos una mejora del 5.7% del rendimiento, resultando en un ahorro anual de 6.244.13. Eso es lo que estaríamos nosotros ahorrando si nosotros pusiéramos un motor de mucho mayor eficiencia. Entonces, como ustedes pueden ver, mientras el motor sea mucho mayor eficiente, pues prácticamente tendremos un mayor consumo de energía, prácticamente mayor rendimiento y pues tendremos un ahorro que es es el objetivo principalmente de cambiar o de la sustitución de motores antiguos por motores mucho más modernos de eficiencias de motores mucho más eficientes. Dice, ¿cuál es la relación entre reparo de motores eléctricos con eficiencia energética? Dice, pérdida de eficiencia en la quema de motores, en este caso para los motores que se queman y pues lo que son los motores llevados a rembobinar. Por ejemplo, tenemos aquí un motor de potencia de 100 a 150 HP, la temperatura de quema en grados centígrados sería de 350 grados, cantidad de rembobinaje 1 y la pérdida de rendimiento sería de menos 0.4.
Dice, pérdida de eficiencia de la quema de motores. Dice, caso la temperatura alcanzada por el motor durante la quema altere las características magnéticas de la chapa, aumentando las pérdidas en el entrehierro. Dice, quemas que dañen las chapas magnéticas, estator y el rotor. Dice, motor antiguo, estator dañado, corto con masa. En este caso, si nosotros viéramos un motor que prácticamente se quemó y nosotros lo abriéramos, viéramos físicamente pues el daño que tienen lo que son las chapas del motor. En este caso, vemos ahí en la imagen cómo se dañan las chapas. Entonces, prácticamente, pues, es un problema muy, no se recomienda ya prácticamente utilizar este motor porque prácticamente sería ya un motor que tendría una eficiencia muy baja y prácticamente sería el rendimiento muy bajo y pues eso nos indicaría que el motor estaría consumiendo mucho mayor energía eléctrica. Entonces, no es recomendable ya cuando este tipo de daños prácticamente reutilizar este tipo de equipos ya. Dice, tenemos la pérdida de eficiencia en quema de motores, motor antiguo, estator y rotor dañados, corto con masa, arrastre del rotor en el estator, dice, y las chapas dañadas. Así es como queda el motor cuando prácticamente existe este tipo, o se quema por ese tipo de problema, entonces que también ya no es recomendable volver a reparar o volver a poner en funcionamiento este equipo porque prácticamente perdería mucha eficiencia y pues prácticamente esto se consideraría en lo que es consumo de energía. En este caso tenemos los motores que han sido rebobinados varias veces, varios rebobinajes en el estator dañado. Prácticamente, ¿qué es lo que tenemos? Es que prácticamente pues solamente se cambia lo que es el embobinado del motor, pero pues, prácticamente no se repara lo que es, si existe algún daño entre las chapas de lo que es el estator, prácticamente a veces que no se detectan o no se reparan, entonces prácticamente el problema ahí se queda y pues es un problema, ¿no? En este caso de que va a perjudicar en la eficiencia y calentamiento en el motor, entonces no es recomendable ya cuando muchos rembobinajes del motor, porque prácticamente también el calibre del cable que se utiliza, el número de vueltas que se utilizan en el motor, pues no es el adecuado o no es con el que salió el motor cuando se salió de fábrica. Entonces, prácticamente se recomienda que ya motores con muchos rembobinados, pues no son recomendables o no son óptimos para seguir en funcionamiento. Dice, pérdida de eficiencia en reparos de motores, dice, procedimientos incorrectos para calentar el paquete de chapas del estator, para la retirada del bobinado, dice, al retirar el bobinado, pudiendo despegar las chapas magnéticas, dice, caso de las espiras tengan un largo mayor que el estándar de fábrica, que dan el aumento de las pérdidas Joule. En este caso, como les comentaba anteriormente, ya cuando se llevan prácticamente los motores que están quemados, que se llevan a rebobinar o reparar, pues prácticamente ya no quedan al igual que como fueron diseñados o proyectados de fábrica, entonces pues se tiene un mayor ahí problema de eficiencia, entonces prácticamente pues ya no son recomendables. En este caso, en lo que es en BEC México tenemos lo que son los talleres de servicio, en este caso lo que es los asistentes técnicos que están en los talleres autorizados, pues se evalúan el daño del motor. En este caso, examinan cuál fue la causa por la cual se quemó el motor, se dañó el motor. Y en este caso, ellos evalúan si el motor es recomendable reparado, si tiene alguna reparación. O prácticamente se recomienda que el motor sea intercambiado, ¿no?, por un motor nuevo de fábrica con las mismas características para que pueda seguir operando y pues el motor siga siendo mucho mayor eficiente y pues no tenga ningún problema, ¿no?, de calentamiento durante su operación en la aplicación. Dice análisis de carga, dice cómo vamos a calcular el consumo. Aquí tenemos una pequeña formulita, eso es para que ustedes lo apliquen, lo hagan, es un pequeño ejercicio que tenemos. En este caso, los kilowatts consumidos en año, tenemos la potencia nominal del motor que serían kilowatts, por el porcentaje de carga, por el número de horas, por el número de días, entre la eficiencia del motor. Dice, ahí tenemos un pequeño ejemplo de un motor de 100 HPs a 440 volts de 4 polos, 75 kilowatts, el porcentaje de carga que sería el 28% de la carga, la eficiencia del motor que sería un 89%, operando durante 24 horas al día, durante los 365 días del año, tendría un kilowatt hora anual de 206.696.6 kilowatts hora.
Así es como se calcula el consumo de kilowatts en año, en ese caso por el promedio de un motor. Vamos a ver lo que es el análisis de oportunidades de redimensionamiento de motores. Dice que se entiende por redimensionamiento. Dice, un motor operando al 50% de su carga nominal consume menos comparado cuando opera al 100%. En caso afirmativo, entonces, ¿por qué tenemos que redimensionarlo? En ese caso, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de un motor de 98 kilowatts operando al 50% de la carga. En este caso, la carga que va a accionar el motor, la carga le está solicitando al motor 125 HPs con un factor de potencia de 0.65 y una eficiencia del 90.2. El motor que se tiene instalado es un motor de 250 HPs de eficiencia estándar. Si nosotros redimensionáramos ese motor, prácticamente tendríamos un motor de 150 HPs de la línea W22 Premium, que estaría prácticamente dando la misma carga. Sería 125 HPs con un factor de potencia de 0.84, con una eficiencia del 94.9%. Entonces, como ustedes pueden ver, de un motor de 250 que teníamos ahí instalado en la aplicación que estaba prácticamente soldado, pues prácticamente redimensionando el motor, prácticamente para la aplicación nosotros podríamos instalar un motor de 150 HPs y prácticamente podría accionar la carga, y pues el motor sería mucho mayor, más eficiente. El costo del motor sería mucho menor que el motor que se tenía instalado anteriormente, y pues prácticamente estaría trabajando al 83% de la carga, pero prácticamente puede accionar la carga sin ningún problema. Entonces pues tendríamos allí un ahorro, ¿no? de un precio de un motor de 250 a un motor de 150 HPs, que prácticamente podría hacer el mismo trabajo que el de 250. En este caso, para poder hacer el redimensionamiento del motor, pues tendríamos que tener o conocer lo que es la aplicación del motor. En este caso, la relación de transmisión, qué relación de transmisión va a tener. En este caso, es como lo comentábamos anteriormente, cómo va a estar acoplado al motor, si va a ser acoplamiento directo, si va a ser acoplamiento por poleas y bandas, por una caja reductora, qué tipo de aplicación va a ser el motor, si va a ser un motor si va a ser un par constante, un par variable, no sé. Eso va dependiendo, son los datos fundamentales que nosotros debemos de conocer. En este caso, conocer la aplicación, para nosotros poder saber si podemos redimensionar el motor y hasta qué capacidad nosotros podemos redimensionar el motor. Vamos a ver lo que es un pequeño de lo que es el análisis económico de lo que es el motor eléctrico, que es el ROI, que es el retorno de inversión. En este caso el ROI, que sería igual que sería al precio que tenemos nosotros de inversión, entre lo que nosotros ahorraríamos y multiplicar eso por el periodo de los años. Ahí nosotros tendríamos lo que es el proceso de invertidos, que serían para la sustitución de motores en condiciones operacionales, y la sustitución de oportunidad, en este caso de reposición de motores que prácticamente ya estén muy obsoletos o que ya estén dañados. Prácticamente sería la sustitución de una oportunidad o de una reposición. Dice otras ganancias. Dice, ¿cómo podríamos obtener el retorno de inversión? Sería renovación del parque fabril, el aumento de confiabilidad, estandarización de partes y piezas de motores, reducción de ítems de stock, ahorro de energía utilizando con convertidores de frecuencia. Dice, los métodos más utilizados para la variación de velocidad, en este caso tendríamos lo que serían los mecánicos, lo que serían los hidráulicos y los electromagnéticos, y el último que sería el convertidor de frecuencia, que sería el método más usualmente o el más actualmente la tecnología utilizada actualmente, que sería el convertidor de frecuencia o el variador de frecuencia, que en este caso, recordando lo que vimos anteriormente, todo nuestro motor estándar trifásico es apto para uso variador de frecuencia en una relación de torque constante, relación 20:1, y una relación de torque variable, una relación de 1000:1. Tenemos ahí algunos de los variadores que nosotros, algunos de los modelos que nosotros utilizamos actualmente o que tenemos, que es el CFW100,
el CFW10, el CFW500, el CFW08, el CFW700, el CFW09 y el CFW11. En este caso son algunos de los modelos de variadores de frecuencias que nosotros tenemos y que nosotros utilizamos. De hecho, los invitamos a que visiten nuestra página, www.wec.net. Ahí en esta casa, en esta página tenemos el apartado que es el calendario de cursos. Ahí tenemos lo que es el curso de lo que es variadores de frecuencia. En este caso, para lo que es seleccionar el variador y lo que es la operación de este dispositivo, porque pues no solamente es saber, ¿no?, que con nosotros el uso de que con el variador de frecuencia nosotros podemos reducir la velocidad y operar el motor a operaciones bajas, sino también necesitamos saber la programación, cómo se va a programar ese variador de frecuencia y cómo saber seleccionarlo dependiendo al tamaño de motor, ¿no? Dependiendo de la potencia y polaridad de motor que nosotros tengamos, pues va a ser el modelo de variador de frecuencia que nosotros deberemos de seleccionar. Entonces ahí está la invitación hecha para que se visiten nuestra página www.wec.net, visiten lo que es el apartado de calendarios y cursos y pues prácticamente puedan conocer más este tema de lo que es los variadores de velocidad. Dice lo que es el ahorro de energía utilizando convertidores de frecuencia, variador de frecuencia, ahorro de energía, disminución controlada de la potencia de los motores, economía medida de energía en el uso de variadores. Por ejemplo, en bombas centrífugas tendríamos de un 20 a un 50%, bombas alternativas que sería de un 10 a un 30%, ventiladores y extrusores que sería de un 20 a un 50%, y lo que son las cintas transportadoras, o más bien conocidas como bandas transportadoras, que sería de un 10 a un 30% de economía en reducción de la energía utilizando el uso de del variador de velocidad. Y bueno, pues prácticamente ese sería el pequeño curso de lo que es eficiencia energética. Prácticamente nada más tenemos lo que es una hora, que es lo que tenemos destinado aquí en este caso. Entonces esperemos que les haya gustado la presentación y pues ahora sí vamos con lo que es el apartado de lo que es preguntas y respuestas. No sé quién quiere empezar, qué preguntas tienen o qué inquietudes tienen para poder nosotros resolverlas. Sí, buenos días, ingeniero. Mi nombre es Gerardo Acuña. La pregunta es en relación a la eficiencia energética. Para equipos pequeños, digamos que se puedan tener en comercios pequeños o casas habitación, ya sea residencias o aires acondicionados, o equipo en general más doméstico, menos, más pequeño. ¿Hay alguna eficiencia energética en los motores? Es decir, lo que mencionó en los motores, entiendo que son motores un poquito grandes, pero para motores pequeños, ¿se tiene algo en eficiencia? Gracias. Sí, en ese caso también se tiene lo que es la eficiencia para lo que son motores fraccionarios, motores menores de 1 HP, que podría ser de 3/4, de medio HP, de 1/4, no sé, motores fraccionarios. También prácticamente se aplica el sistema de lo que es eficiencia energética. Prácticamente se han diseñado, el performance ha cambiado para que prácticamente los motores sean mucho mayor eficientes, y también los motores para ese tipo de potencias también son aptos para uso variador. También los podemos operar nosotros con variadores de velocidad, dependiendo si la aplicación así lo requiere. Nada más que aquí en este caso los rangos son diferentes, ¿no?, a los motores trifásicos, pero también puede ser operados por variadores de frecuencia. No sé si con eso pude contestar su pregunta. Sí, está correcto, gracias. Aquí nada más la última pregunta es, bueno, lo hago yo en relación porque aquí en esta zona se utiliza mucho aire acondicionado con motores a 220, pero son pequeños. En ese sentido es en donde era la pregunta para ver la eficiencia y el ahorro energético en los motores de ese tipo. Sí, sin problema. Usted se aplicaría, le digo, como le comentaba, para motores fraccionarios menores a 1 HP. Le digo, aplica también condiciones un poco diferentes a los motores trifásicos, pero también son motores, le digo, mucho mayor eficientes. Prácticamente se perfeccionó el performance y prácticamente pues también son aptos para uso variador. Entonces prácticamente también aplica lo que es el tema de
o la definición de eficiencia energética en los motores eléctricos. Muy bien, gracias por la atención. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna inquietud más de los participantes? ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta nada más. En el caso de velocidad variable, cuando se usa un variador de velocidad, ¿cuál es la frecuencia mínima en la cual recomendarían que el motor tuviera una ventilación forzada? En este caso, como lo comentaba, por ejemplo, para lo que son torques variables, que podría ser, por ejemplo, un ventilador, una bomba centrífuga, tendríamos una relación de 1000 a 1. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera un motor de 100 HP en 4 polos, que en cuatro polos sabemos que son 1800 RPM nominales. Si nosotros lo utilizáramos con variador de frecuencia, nosotros podríamos operar ese motor hasta 1.8 RPM en lo que es en torque constante, y el motor podría seguir operando sin ningún problema. En este caso, para lo que son torques variables. Ese sería el rango de operación. Ya saliendo de ese rango, si nosotros tuviéramos una operación más baja, ya se salía fuera del rango y tendríamos que utilizar en este caso lo que es la ventilación forzada. No sé si me expliqué y pude responder su pregunta. Sí, creo que sí, pero dijo 1.8 revoluciones por minuto. Es bastante bajo. Ajá, exactamente. En este caso, para lo que digo, eso sería en el ejemplo de que el motor fuera de 4 polos. Okay. Eso va dependiendo a las RPMs o la mi aplicación es más polaridad de que sea el motor. bombas. Es de bombas y no, en bombas centrífugas difícilmente bajaría de unos 50 Hz tal vez. ¿Cómo dijo otra vez? No lo escuché, perdón. Sí, que en bombas centrífugas es difícil que baje de 50 Hz, pero a lo mejor en bombas de desplazamiento positivo sí pudiera bajar más la frecuencia. Sí, sin ningún problema. Le digo, podríamos bajar la frecuencia, le digo, sin ningún problema las RPMs, y el motor podría seguir funcionando sin ningún problema. Ya en ese caso le digo, ya como si saliera fuera de los rangos, entonces en ese caso ya sí sería recomendable utilizar lo que es la ventilación forzada. Ok, perfecto, enterado, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé si tengan alguna otra pregunta más, todos los participantes, ¿sí me escuchan? Mira, Ignacio, que quisiera preguntarte o si nos puedes proporcionar el significado de las claves de los motores, lo que son los números y las letras, qué significa cada cosa, porque en ocasiones nos llegan motores que traen diferentes letras. ¿A qué se refiere con clave? ¿Podría especificarme un poquito más? El número de la clave de tu motor, por decir, pudiéramos hablar de un motor de un caballo. Entonces, si hablamos de un monofásico, de un trifásico, está más claro. Por decir, el 020 18 EP 3E 256 TN. Ok, se refiere a lo que es el modelo, ¿no? Que viene allí, el que trae la placa de datos del motor. Efectivamente. Ok. Mire, voy a tratar de explicarlo, para ver si me entienden. En este caso, lo que es la parte donde dice, por ejemplo, lo que serían los dos primeros sufijos, que sería, por ejemplo, el 020, que eso se refiere a lo que es la potencia del motor. En este caso 020, que sería, por ejemplo, si fuera en lo que es un motor de norma NEMA, sería un motor de 20 HP. Los siguientes dos sufijos, que eso se va relacionado a lo que es las RPMs del motor. En este caso, si es 020 18, sería un motor de 1800 RPMs, que sería un motor de 4 polos. Ok. ¿Sí va quedando claro hasta ahí? Sí. Ok. En este caso, luego tenemos... ¿Perdón, cómo digo? Lo que es ET. Ajá. Lo que es la E,
Lo que es la E se refiere a lo que es ¿cómo se llama? Si el motor es totalmente, el enclaustramiento, se refiere al enclaustramiento del motor. Si es un motor cerrado, sería la letra E. Si es un motor abierto, tendría la letra O si es algún otro tipo de refrigeración, podría ser A o N. Si es un motor TA o es un motor TNV, que es un motor prácticamente cerrado, enfriado por la aplicación. Eso ¿No es a lo que se refiere. ¿No tienes una hoja donde nos diga todo eso? De hecho, sí la tenemos, nada más necesitaría yo imprimirla y pues, sí, podemos mandarles información. Nada más necesitaría que me dejara su correo electrónico o algún dato donde yo poderle mandar la información. Ok, se lo dejo en el chat. Ok, sí, sin ningún problema. Puede dejar ahí su correo, por favor. Ahí nada más especificada la pregunta que nos hace para recordarla y le podemos compartir esa información para que sepan identificar el modelo y a qué hace referencia cada parte del modelo del motor. Ok, correcto. Ok. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda? Ok. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, buenos días, Ignacio Villalobos de Tesla Motores. Mencionas una pérdida de rendimiento por reembobinado del motor del 0.4%. Se me hace muy poco, ¿no es el 4%? ¿No estará mal el punto ahí? Más o menos es lo que nosotros tenemos ahí indicado de acuerdo a lo que nos han informado, más o menos, nuestros agentes más bien dicho, nuestros asesores técnicos que están en los talleres de operaciones. Un ejemplo más o menos, pero puede variar, eso sí no es, eso nada más es un ejemplo que nosotros ponemos ahí, pero puede variar. Porque veo que la fuente es EASA, pero sí, 0.4 pues no es nada y a mí se me figura que pierden más. Y obviamente depende de cómo lo reembobinen, ¿no? Y cuál sea el daño, pero hablar de un 0.4 se me hace que no es nada y no nos ayuda para vender los nuevos. Se me hace que ahí está mal el punto, pero bueno, lo investigaremos. Sí, luego solamente es un motor, solamente es un porcentaje que tenemos ahí de referencia, pero sí, prácticamente, como lo menciona, varía dependiendo al daño que tenga el motor, ¿no? Si es una quema de embobinado, si sea algún daño en las barras en la chapa del estator, no sé, dependiendo, así es variable. Digo, nada más es como un punto de referencia que teníamos ahí, eso sí, no es digamos que sea como una constante, ¿no? Es más o menos es un punto que pusimos ahí, pero realmente es algo de referencia, no es que sea una constante, ¿no? Ok, gracias.